Hola, muy buenas noches a todos. Muchas gracias por acompañarnos en esta noche. Recuerden que somos Amigos de la Homeopatía, una asociación formada para pacientes y pues estamos aquí para tratar el tema de esta noche. Saludo a mi compañera Rocío Linet, la doctora Rocío Linet, que muy amablemente es pues la organizadora de este evento. ¿Cómo estás, doctora? Hola, doctor. Muchas gracias por la presentación. Muy bien, muchas gracias. Con mucho frío. Creo que es un octubre que hace más frío. Y pues este tema yo creo que es uno de los más importantes para nuestros pacientes, ¿no? Para que ellos entiendan un poquito mejor por qué hacemos tantas preguntas en la consulta médica. Y más para los nuevos pacientes o los nuevos usuarios de la homeopatía. Muy bien, pues Ahí vamos a tener un invitado muy, muy especial, el doctor Gilberto. sí. Entonces, esperamos a que se una. Ok. Bien, de mientras, pues vamos recordándoles qué cosa es la Asociación de Amigos de la Homeopatía y también por qué motivo surge y también la utilidad que le estamos pues atribuyendo a la asociación, ¿no? Rocío, ¿nos puedes comentar un poquito? Ah, claro que sí. Bueno, amigos de la homeopatía, de nuevo les volvemos a hacer la invitación de que se unan. El cuestionario está en nuestras redes sociales, tanto en Instagram como en Facebook. Ahí, amigos de la homeopatía, pues es un espacio de encuentro, es para que hagamos este tipo de charlas y principalmente es para que la homeopatía tenga una voz en la sociedad y para que se vayan quitando esas ideas erróneas que existen sobre ellas, ¿no? Y también para aclarar dudas que como pacientes tenemos o como nuevos pacientes tenemos, porque era lo que a veces he visto. Que como nuevos pacientes solo nos han dicho, ah, son los chochitos o es medicina natural, pero no ven todo no, más bien nunca nos tomamos el tiempo de explicarles qué es en realidad la homeopatía, ¿no? Cómo funciona, por qué hacemos tanta importancia de preguntarles, pero descríbame muy bien su síntoma. A ver, pero ¿cómo le gusta más el frío o el calor? Porque ahí va de la mano todo lo de cómo los vamos a diagnosticar y qué tratamiento le vamos a dar. A mí me encanta la homeopatía porque la homeopatía es la única terapéutica que individualiza, que da un tratamiento individual, nunca dos iguales. Hola, doctor Gil, ¿cómo está? Hola, hola, ¿cómo están? ¿Me escuchan ahí? Muy bien, doctor, se escucha bien. ¿Cómo están? Qué gusto saludarlos. Perdón la demora, pero ya estoy aquí. Buenas noches, doctor Gil. Pues ya estamos transmitiendo en Facebook. Ahorita pues estamos en la plataforma de Zoom, que es como la raíz, pero nuestros usuarios van a estar manifestándose a través de Facebook y ahí vamos a poder ver quiénes están conectados y también compartir el video que se va a estar difundiendo por medio de esa plataforma y también de Instagram, me parece. Entonces, ahorita estamos saludando a los pacientes porque estamos introduciendo el tema, estamos hablando del por qué nos llamó la atención hablar de los pacientes, hablar de este tema con los pacientes y pues surge también de dudas y comentarios, observaciones también que han hecho ellos y también pues que es un principio de la homeopatía. Entonces, parece que el doctor Gilberto perdió la señal, pero seguimos platicando, ¿no, Rocío? Te interrumpimos, Sí, sí, estábamos sí, hablando de la, de la individualidad, sí. Ahorita, bueno, ya se volvió a conectar el doctor Gil. Doctor Gil, ¿usted qué piensa sobre este tema? O sea, usted cuando tuvo sus primeros acercamientos con la homeopatía, qué fue lo que pensó cuando de este tema o como paciente, de que cómo le estuvieron preguntando pero cómo es su dolor y con qué se enferma y qué prefiere el calor o el frío? ¿Usted qué pensó? Bueno, hola, ¿cómo estás? Yo primero pensé que era un exceso, ¿no? Porque digo, bueno, tú vienes adoctrinado a que las enfermedades se atienden de una manera general. A los hipertensos les das un antihipertensivo y a los diabéticos les das un antidiabético o sea, entonces tú traes una forma de atender que es muy distinta a lo que hacemos en homeopatía. Por supuesto que cuando me enseñan que tengo que preguntar tanto,
Digo, cuando menos el paciente se va a enojar, me va a decir, oye, pues ¿eso qué? O sea, ¿cómo duermes? Pues duermo bien, o sea, me quedo dormido a las 11 y me despierto a las 6. O sea, no había una conexión lógica que a mí me permitiera entender por qué requiero tanta información del paciente, por qué es importante si le gusta lo salado, si prefiere lo dulce, si a veces busca los condimentos. Entonces, dar ese brinco, hacer ese brinco, representa todo en homeopatía, porque efectivamente lo que me importa es la peculiaridad del paciente. En otras palabras, su singularidad. Pues a mí me encantó. De momento me espantó, pero después me gustó. O sea, me gustó porque me permitió ser más completo como médico. Incluso Ujú. te escucho mejor. Cuando yo hago un mejor interrogatorio, pues es porque necesito escucharte mejor. O sea, aquello que siempre dices y que ya a todos los especialistas le contaste, cuéntamelo, pero profundiza más, con más detalle. Al paciente le encanta. A mí me causaba un poco de nervios. Pero bueno, después le pierdes el miedo y empiezas a hacer tu trabajo y sale genial, ¿no? Sí, sí, sí. Y además es como, a mí me ha tocado que muchos pacientes nos dicen, ay, nunca me habían preguntado eso. O la pregunta más que nos dicen, pues es dolor, doctora. Pues a usted cómo le duele, ¿no? Entonces, es como muy interesante cómo saber aprender a preguntar para poder llegar a nuestro medicamento más individualizado. Porque, pues, como les decía, como lo estuvimos platicando en Instagram y en las redes, no hay dos medicamentos, no hay enfermedades, sino enfermos. Platicando en Instagram y en las redes, no hay dos medicamentos, no hay enfermedades, sino enfermos. Así es, así es. Entonces, mucho de lo que estamos platicando es, también surge de las dudas de los pacientes y de las mismas observaciones que los pacientes han hecho, ¿no, Linet? Sí, sí, sí. Todos los temas que vamos a estar este, checando aquí son a petición de nuestros pacientes. Como les decía la primera vez que hicimos un live, nosotros nos debemos a los pacientes, porque pues sin ellos, ¿cómo vamos? ¿Qué misión tenemos en este mundo, por así decirlo? Entonces, todas estas preguntas, sí, y estos temas se han hecho a petición de ellos y es algo muy importante, la individualidad, porque, pues, como siempre les digo, siempre nos dicen, ay, ¿eso qué tiene que ver, doctora? O solo ya deben, como dijo ahorita el doctor Gil, ay, nos enseñaron que el antihipertensivo, el para el diabético, pero nunca nos enseñaron en la medicina tradicional a ver al individuo. El gran problema, además, es que el individuo se va desvaneciendo, se esconde. Es decir, nosotros mismos, cuando nos ha tocado ser pacientes alguna vez, te das cuenta que hay cosas de las que prefieres hablar y de otras de las que no es cómodo hablar, ¿no? Sin embargo, muchas veces aquello en lo que no te es fácil expresar es donde está el origen de la enfermedad. Es decir, en la consulta es frecuente que nos demos cuenta que aquella mujer que toda la vida ha cargado con el mismo tema de su hijo, trae un conflicto con el hijo, trae un conflicto con la vecina, o trae un conflicto de tierras con la hermana, que es distinta a doña Tencha, que es una hipertensa por otra situación. Es decir, cuando yo tengo que hablar con mi paciente, cuando yo tengo que explicarle cuál es la finalidad de tanta pregunta, paso necesariamente por decirle que mucho de lo que ella padece tiene su origen en la forma en que está viviendo, en cómo se relaciona con el otro, cómo quiero y cómo me dejo querer, cómo llevo a cabo las cosas que he planeado, porque a veces soy un gran planeador, pero no ejecuto. Y entonces soy un gran planeador y no ejecuto, y soy un hipertenso distinto. O sea, quiero decir, poco importa si tengo la presión alta, lo que importa es cómo es mi afecto, cómo es mi voluntad, cómo es mi entendimiento. En este sentido, yo como paciente, cuando nos toca ser pacientes, eso es molesto porque me cuesta trabajo expresar cosas
que normalmente el médico no me preguntaba. O sea, el internista me decía, a ver sus laboratorios, a ver su bilirrubina y cómo están las transaminasas. Y entonces tú decías, bueno, punto número uno, no le entiendo, porque ya saben ustedes que lo primero que es terrible de la medicina es el lenguaje médico. El discurso del médico es un discurso, además de paternalista, es un discurso de palabrejas que el paciente jamás entiende. O sea, es que como noto que sus transaminasas están altas, a ver qué es eso. A mí qué me importan las transaminasas. A mí dime si me voy a curar o si esto es terrible o si es crónico. O si es... Entonces, como paciente, el que a mí me permitas expresarme, que además es una expresión en libertad y además con tiempo. Me dice Claudia, mi compañera recepcionista, me dice, oiga, hasta hora y media, pues ¿qué les pregunta? Les digo, dime qué no le pregunto. Dime, o sea, le pregunto casi si se duerme del lado derecho o si se duerme del izquierdo. O sea, ¿qué prefiere? ¿Cuáles son sus gustos? Ahí está la labor de individualidad. Ahí. La individualidad del paciente es fundamental para elegir su medicamento. Si yo no atiendo la individualidad del hombre, más me valdría ser un médico alópata. ¿Para qué soy homeópata? ¿No? O sea, yo soy homeópata porque percibo lo individual del paciente. Don Jorge trae, no me importa si es hipertenso, don Jorge trae una particularidad de ser y esa particularidad de ser lo conduce a una particularidad de enfermar. O sea, ese es el concepto que a la medicina nos ha faltado tanto y que los homeópatas han rescatado, creo que de manera brillante. Es decir, si yo no fuera homeópata, de todas maneras yo le reconocería a la homeopatía ser una medicina que se enfoca en el hombre. Pues puedes decir casi una medicina antropocéntrica, ¿no? El hombre y sus particularidades. Bueno, ya, me callo. Tomé mucho tiempo el micrófono, perdón. Para eso eres nuestro invitado. Bueno, vamos a aterrizar un poquito todo esto que comentas, Gil, poniendo ejemplos de las observaciones que han hecho los pacientes y los médicos en relación a esto de la individualidad, como con anécdotas. Yo les voy a platicar una anécdota que el doctor Raúl, mi padre, siempre cuenta cuando empezamos a hablar de estos temas ya sea en la escuela o también a los pacientes. Y él cuenta que ya había terminado homeopatía, tenía poco tiempo de ser homeópata, pero ya había terminado y estaba atendiendo a los hijos de una compañera médico alópata. Ella le llevó a los tres niños porque en esa época estaba un brotecito de varicela. Entonces la doctora pues lo diagnosticó y se los llevó a mi papá porque pues dijo, bueno, vamos a darle chance a la homeopatía porque es algo viral y pues no quiero darles otra medicina porque pues ni tenían realmente muchas opciones. Y le sorprendió mucho que las tres prescripciones fueron diferentes. Le sorprendió mucho y también la desubicó un poco, como tú dices, la confundió un poco, ¿no? Porque al venir de una escuela donde el diagnóstico por sí mismo te da el tratamiento o la terapéutica, pues es muy desconcertante pues que ella siendo médico sabía el diagnóstico, de hecho los había diagnosticado, y, y pues esperaba que los tratamientos fueran los mismos, porque pues eso es a lo que estamos acostumbrados como alópatas. Sin embargo, se dio cuenta que los tres tuvieron tratamientos diferentes porque cada uno de ellos manifestó un cuadro sintomático realmente distinto, a pesar de que era la misma enfermedad, el mismo agente causal, eh, manifestaron síntomas individuales. Aquí entra el detalle, ¿no? Y al ser médico, la doctora le preguntó a mi papá, porque también eran amigos de la carrera y del servicio social, y mi papá ya le explicó que en homeopatía las cosas son diferentes, ¿no? Desde nuestro punto de vista. Y entonces le desconcertó tanto que la doctora se metió a estudiar homeopatía y después terminó siendo una muy buena médico homeópata. Entonces, creo que este tipo de casos se ha replicado mucho como anécdotas que han contado diferentes doctores, sino es que ustedes mismos como médicos de pacientes que comparten
un diagnóstico, observan estas diferencias en las prescripciones, ¿no? Y pues ahí hubo la explicación que involucra hablar de la individualidad del paciente como tal, ni del medicamento como tal también, ¿no? Porque para cada individualidad del paciente, la individualidad del medicamento. Estamos escalando obviamente temas poco a poco, pero pues es una de las observaciones clásicas que hacen los pacientes que pueden comparar o darse cuenta del diagnóstico y el tratamiento. Entonces, desde este punto podemos ampliar hacia muchos caminos la conversación, ¿no? Pero bueno, hablando de la individualidad propiamente, como tú dices, es muy importante tomar en cuenta lo que cada paciente sufre y cómo lo sufre. ¿Por qué? Porque nuestra terapéutica también tiene esa característica de poder cubrir el cuadro de cada uno, ¿no? Es decir, en hacer una semejanza con el sufrimiento de cada paciente en ese momento. Por eso es que existe esa individualidad, porque si no, no tendría caso en la medicina homeopática hacer una individualidad si nuestros tratamientos no pudieran ser individualizables, ¿no? Es como lo que comentábamos que en algunos cuadros abordados alopáticamente no tiene mucho sentido hacer una semiología compleja, si al final solamente tienes pues un analgésico y un antibiótico, ¿no? Entonces, eh, en nuestro caso, con la homeopatía, pues sí podemos enfocar esos tratamientos por las virtudes de los medicamentos homeopáticos, o sea, las características de individualización. Entonces, no sé si tú has tenido casos, Linet. También me comentabas que habías escuchado o nos comentaste que alguien te comentó algo similar en relación a eso de los pacientes que tienen el mismo diagnóstico con diferente Sí, tratamiento. sí, sí, doctor. De hecho, cuando estuvimos haciendo el sondeo de qué querían que abordáramos en estos lives, una usuaria, bueno, una amiga de la homeopatía nos puso su comentario, su experiencia con la homeopatía, cómo se acercó a la homeopatía, y es algo parecido como su anécdota, doctor. Se los voy a leer, esto ya lo habíamos leído en nuestro live anterior, pero de nuevo. Mi historia con la homeopatía es cómo cambió nuestra familia cuando de niños nos dio a mis hermanos y a mí hepatitis. Mi madre siendo médico cirujano y partero y directora de urgencias. Se vio desesperada cuando la medicina no nos hacía nada, al contrario, buscó un médico homeópata y se sorprendió cómo los tres, teniendo la misma enfermedad, tuvimos tratamientos distintos y en un par de días estábamos sanos. De ahí hizo su especialidad en homeopatía y hemos sido curados de alergias e infinidad de cosas. Hoy en día somos los más sanos y un sistema inmune increíble. La importancia de tener un verdadero médico homeópata. Y pues sí, aquí nos lo dice muy bien esta nuestra amiga Edith, que pues ellos tenían el mismo diagnóstico, pero sus síntomas eran completamente diferentes y eran hermanos. A mí siempre, pues llevo muy poquito dando consulta homeopática, pero siempre me gusta empezar con mis pacientes diciéndoles, las preguntas que les voy a hacer son un poquito son diferentes como a la alopatía. Les voy a preguntar cómo es su dolor, a qué le gusta más, el frío o el calor, cómo reacciona ante estos estímulos. ¿Por qué? Porque somos diferentes. Aunque seamos hermanos, siempre les digo, hay un 1% de nuestro ADN que nos hace diferentes y ese 1% es de cómo vamos a reaccionar. Porque es ahí también donde podemos explicar muchísimas cosas de cómo reaccionamos también a diferentes estímulos ambientales. Eh, una vez me pasó que, no me acuerdo, empecé a tratar a una paciente con alergias y después regresa su hermana y me dijo, ay, no es que yo solo vengo por el mismo medicamento que le dio a mi hermana, porque tengo lo mismo, rinitis alérgica. Le dije, sí, pero aunque sean hermanas, sus síntomas van a ser diferentes. Aunque hasta le digo, aunque sean gemelos, idénticos, sus síntomas van a ser diferentes. ¿Por qué? Porque no estoy recetando para la enfermedad, estoy recetando para sus síntomas y sus síntomas son individuales. Y hasta como que siento que ahí los pacientes dicen, nos toman más en cuenta porque nos escuchan más, nos dicen, ¿cómo te sientes? Una paciente me dice, creo que es la única persona que me dice cómo me siento. Ujú. Entonces,
Sí, creo que es un tema muy bonito y para explicar de por qué hacemos todas esas preguntas. ¿No, doctor Gil? A ver, yo voy a hacerle una pregunta al doctor Gil para despertarle también Sí. el enfoque que queremos lograr, ¿no? Mira, Gil, es frecuente eso que dice la doctora. Los pacientes toman sus propias conclusiones y actúan, ¿no? Por ejemplo, el hecho de, sin valoración previa, comprar un medicamento porque alguien tiene el mismo diagnóstico. Entonces, ¿cómo rayos a veces le explicas que no se puede sin quedar como malo, ¿no? Porque a la vista de ellos es, pues, ¿qué le cuesta si ya es Es prácticamente que lo no mismo? quiere vender, ¿no? De hecho, incluso con diagnósticos laboratoriales o radiológicos, donde te dicen, pues aquí también dice que tengo neumonía y usted nada más me quiere cobrar la consulta para valorarme, ¿no? Pues Ajá. écheme la mano y pues nada más súrtame el mismo frasco que tiene aquí el familiar o el amigo o quien esté con el mismo padecimiento, entre comillas, ¿no, doctor Gil? Eso es frecuente. Es la cosa más frecuente porque repetimos los patrones que aprendimos, ¿no? O sea, los patrones que aprendimos como pacientes, justo yo tocaba el tema de ser paciente porque aprendes que lo que importa es aquello que está fuera y viene de fuera y se mete en ti, ¿no? Es decir, tú ponías el ejemplo de la neumonía. O sea, llegó una bacteria tenebrosa o un virus tenebroso y se metió en mi cuerpo y ese es el virus, esa es la bacteria, el foco de atención. Entonces, cuando tú te acostumbraste a una medicina donde lo que importa es el afuera, dejas de pensar en el adentro. Y entonces, mira, lo relevante siempre es el adentro, lo que soy dentro. La pregunta clave para que el paciente nos entienda en este ámbito es, ¿qué soy? Como persona, ¿yo qué soy? Desde luego, soy un humano, soy un viviente, soy un cuate que está ocupado de vivir. Y en ese ocuparse de vivir, lo que soy es sentimientos. Por supuesto, soy sensaciones, pero también soy sentimientos. Ujú. Cuando yo enfoco el asunto de esta manera, me doy cuenta que no requiero el mismo antibiótico que le dieron a mi hermano, que presentó un cuadro muy semejante al mío y que le llamaron infección, sino que yo lo que necesito es despertar una fuerza de vida, que nosotros, por supuesto, vamos a decir una fuerza vital, que está en cada una de nuestras células. Y lo único que necesitas es un pequeño empujón para que tu cuerpo lo haga todo. Es decir, la gran maravilla de la naturaleza, porque los homeópatas somos amigos de la naturaleza, nos encanta la naturaleza, por eso nos consideramos no naturistas, sino naturalistas. Nos Naturalistas. encanta la naturaleza. O sea, creemos, sabemos que la naturaleza solita va a hacer el trabajo. Entonces, no importa si el bicho vino y se metió en mí y también se metió en mi hermano y entonces nos van a dar ampicilina o amoxicilina o acitromicina, los dos compartiendo porque los dos tenemos el mismo bicho. No, lo que importa es dar este pequeño empuje a la fuerza vital de cada uno de nosotros. Y empujando a la fuerza vital, actuando sobre la fuerza vital de cada individuo, el individuo va a salir adelante con sus propios medios restitutivos. Es decir, ¿por qué restitutivos? Porque restituye una salud que ya tenía. Es decir, el paciente no viene de la enfermedad, el paciente viene de la salud. Cuando se desequilibra, lo que pierde, se desequilibra su fuerza vital, pierde esa salud. Y lo que yo voy a hacer al tocar su fuerza vital es regresarlo a ese equilibrio. Entonces, regresar al paciente ahí no requiere de que si mi hermano salió con no sé qué medicamento, brionía, yo también tenga que salir con brionía. Ujú. Tendremos que identificar qué pasa en cada paciente. En eso coincido. Y claro, es incluso cansado explicarle al paciente que no le voy a dar lo mismo que le di la vez pasada, ni lo mismo que le di a su hermano. O sea, cuesta trabajo, después te acostumbras, ¿no? Y el mismo paciente se acostumbra y ya no lo pide así, ¿no? Sí, Entonces ahí, perdón, Linet, no, te dejo hablar y luego ya te hablo yo. Ujú.
Bueno, no, yo creo que ahí tocó algo muy importante también el doctor Hill, ¿no? Algo de identificar, de conocerse el paciente, porque a veces no, ellos, hasta que no les preguntamos o hasta que no les hacemos reflexionar de cómo es su enfermedad, es hasta como hacen ahí conciencia, ¿no? Porque ahí lo dijo muy bien el doctor Hill, cómo identifican su enfermedad, cómo identifican que hay un desequilibrio en su cuerpo, porque a veces lo dejamos pasar y así como que, ay, fíjese que ni me había dado cuenta, pero así duermo mal o no puedo dormir. Entonces creo que también ahí es un punto muy importante que tocó el doctor Gil. Sí, otra cosa que quería puntualizar de lo que dijo el doctor Gilberto es que incluso nosotros mismos no somos los mismos todo el tiempo con el mismo diagnóstico, ¿no? Si tú tienes COVID o si te dio COVID la primera vez hace 4 años y te dio luego hace 2 y luego en este año con la misma prueba positiva, no tienes los mismos síntomas. Esa es la clave para nosotros, ¿no? Para la prescripción, pero se traduce en que no eres exactamente el mismo en tu interior para que recibas el mismo tratamiento en ese momento, bueno, en todos los momentos, ¿no? Porque de hecho hay gente que hace eso y dice, bueno, este fue con el que me curé de COVID y ya le ponen ahí COVID. Y por razones, alguna razón no pueden asistir a consulta, se autodiagnostican en el laboratorio, qué bueno que tengo COVID porque ya tengo un medicamento para COVID y se lo toman y no hay resultados, ¿no? Entonces dicen, pero caray, si era yo mismo y me dio COVID hace 4 años, ¿qué está pasando? No funcionó, el medicamento caducó o empiezan las teorías, ¿no? Del paciente y los mitos. Entonces, pues esa también es una buena puntualización, ¿no? Que incluso nosotros mismos no somos los mismos en todo momento con el mismo diagnóstico. Sí, 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 y creo que también ese es un punto muy importante, ¿no, doctor? Porque han llegado muchos pacientes que vienen, no sé, con una enfermedad crónica y dicen, es que problemas del riñón. Y ya ve que a veces yo me tomé este medicamento y me funcionó de maravilla. Y no, pues como usted dice, vamos cambiando, nuestros síntomas van cambiando, son muy individuales. Y además aquí es como aplicamos la frase de Shrek, que somos como una cebolla y tenemos capas y que cada capa la vamos quitando en cada consulta médica con cada medicamento. Ese es como el ejemplo que siempre les doy a mis pacientes, la frase de Shrek y las capas cebolla. Bien, bueno, sí, ya entramos a temas, ¿verdad, doctor Gil? Bueno, mira, es que esos temas son interesantes porque a veces el paciente, o en la totalidad de casos, el paciente lo que quiere es una cura rápida, porque también hemos aprendido que hay que quitar rápido los síntomas. El paciente va porque le molesta la cabeza, tiene la peor migraña que ha tenido en su vida, ¿no? Dice, me duele terrible. Y lo que espera es que actuemos de manera inmediata. Esto con lo que tú dices de las capas, por supuesto, habrá cosas que se tengan que quitar inmediatamente y cosas que no se pueden quitar inmediatamente. Y el paciente con el paso del tiempo se da cuenta. Con el paso del tiempo te dice, híjole doctor, hace tiempo pensaba yo que la homeopatía era lenta. Después me di cuenta que cada que vengo van desapareciendo ciertas cosas que me molestaban y a veces no necesariamente la que en ese momento molestaba más, pero conforme va pasando el tiempo, él mismo se da cuenta que es un sujeto nuevo, es decir, es un sujeto que enfrenta mejor la vida, que se contenta más con la vida, que vive armónicamente, porque a fin de cuentas eso buscamos del paciente, que viva en armonía, que esplenda, que luzca su vida, es decir, que le permita ejercer la vida sin que le moleste, porque dime si no es molesto enfrentarse con una cotidianidad que al paciente le molesta, ¿no? Imagínate el paciente que tiene cuadros reumáticos, ¿no? Llega contigo y, pues es que doctor, las manos se me engarrotan terrible todas las mañanas. Tengo tales estudios, dicen que tengo artritis reumatoide. Bueno, ok, sí, está bien. Cuénteme todos los síntomas. Y tú detectas que en todos los síntomas hay algo más importante que su artritis. O sea, su artritis era una, digamos, rama de aquel árbol total de lo que es el paciente. No es la artritis lo que el paciente realmente tiene. Lo que el paciente realmente tiene es un desequilibrio que a veces se manifiesta
en esa condición de artritis, ¿no? Con esa condición de que se le engarroten las manos en la mañana. Entonces, por supuesto, el paciente comprende así que habrá cosas que se quiten rápido y cosas que a veces van a requerir un poco más de tiempo, porque estamos tratando integralmente su vida, no su enfermedad, su propia vida, la ejecución de su vida. Esa es la belleza de la homeopatía para mí, me encanta. Sí, 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 claro. Eso es como también algo muy, yo creo que yo por eso también estudié homeopatía, porque veía cómo éramos integrales, o sea, no separábamos nada, o no solamente veíamos la lesión de la piel, sino que integraba, o sea, tomábamos en cuenta todo al ser humano. Entonces, yo aquí le quiero hacer una pregunta, doctor Gil, de cómo usted les dice a sus pacientes, o que les toma, ¿cómo les dice? Que tienen que ver la consulta con el afecto, el entendimiento, porque a mí a veces me dicen, ¿y a mí, y eso qué, doctora? Yo solo vengo porque tengo este barro, ¿no? ¿Cómo usted les dice? El Tengo grano. que preguntar cómo es su afecto, su carácter. Mira, es que ahora nos escuchan pacientes, me voy a quemar, me voy a balconear, pero lo que pasa es que no se los explico. O sea, pues se los explico, O póngale que terminan yo soy por, su paciente y que le digo, pero eso qué tiene que ver con mi problema de mi barro. bueno, en ese caso, si ya el paciente me lo pregunta, le digo que para conocer mejor el medicamento que va a actuar en él, necesito conocer algunas situaciones de su higiene. Pero les explico que la higiene no se entiende como un lavarse las manos y nos enseñaron a bañarnos todos los días. No, no, no. La higiene de vida significa cumplir los requerimientos básicos con los que yo puedo seguir vivo, ¿no? Los requerimientos que me hacen funcional. Entonces, el paciente queda muy conforme con la respuesta. Dice, no, pues si necesitas saberlo, pues entonces se lo digo, porque efectivamente hay cosas que se me están saliendo de las manos. Por ejemplo, doctor, no duermo bien. Entonces tú ya abriste la ventanita para que el paciente dé el primer paso, se asome, por lo menos se asome. Claro que no clasifico ante ellos afecto, voluntad, entendimiento, pero lo tengo en mente cada que les pregunto. Porque mira, te encuentras con la secretaria que viene angustiada porque tiene un patrón terrible que le exige demasiado y ella siente que no puede cumplir con lo que le pide el patrón, ¿no? Y entonces se pone ansiosa y ella cree que la ansiedad es de la neurotransmisión, ¿no? Tenemos pacientes que son excesivamente inteligentes. Dice, oiga, doctor, yo leí en un artículo que la falta de serotonina causa que yo me canse y me ponga ansiosa, y la verdad es que pienso si usted tendrá algún homeopático para regular la serotonina. A ver, platíquenme un poco más de la relación con su patrón. ¿Cómo dice que es? A ver, me regreso un poco. ¿Cómo me dijo que es, que duerme poco porque el patrón lo... Sí, doctor, me despierta 12 de la medianoche para preguntarme si quedaron los documentos de la bla, bla, bla. A ver, termina la consulta y el paciente solito, sin que yo le haya explicado nada, solito dice en la torre, estoy abordando mal la vida, es decir, me estoy exigiendo de más, estoy pensando que no cumplo cuando sí cumplo, estoy pensando que la vida se tiene que abordar de esta manera para que me vaya bien. Es más, ¿no? A lo mejor puede pensar, estoy pensando que el éxito es monetario y por eso me presiono, porque siento que puedo perder el trabajo. Me ha tocado que después de un año de consultas llega el paciente y me dice, doctor, se acabó el estrés porque hace 15 días renuncié. Sí. ¿Se acuerda que le decía yo de mi estrés, angustia, que ya no podía controlar? Venía yo de sertralina, tomé 1000 cosas. En verdad, cuando ellos se escuchan, se dan cuenta que hay cosas de vida que no se están cumpliendo o que se cumplen chueco. Deje usted de vivir así, solita se cura. Y si no, ahí estoy yo para atender su fuerza vital. Entonces, no necesitan tanta explicación, necesitan vivirlo, ¿no? Y ya que lo viven, no dejan la homeopatía, ya no la sueltan. Para todo quieren homeopatía, es una belleza. Porque además, si son gente joven, que por ejemplo no ha tenido hijos, cuando tienen hijos más sanos. O sea, es la chulada de la homeopatía. Somos integrales en todo lo que hacemos, desde la consulta hasta los proyectos que tengo con el paciente, porque yo ya estoy pensando que quiero que tenga una mejor familia, que tenga una mejor vida, que tenga una mejor higiene.
Che, fíjate qué integral es el asunto, ¿no? Eso me encanta. Somos totalmente integrales. Sí, sí, sí. Entonces, entre más integral considero yo al paciente, más individual se vuelve. Entiendo esto, ¿no? Lo aclaro para que también los pacientes de todo lo que dijiste, pues sinteticen un poco y vayan como comprendiendo esto, ¿no? Por eso es que a veces preguntamos, como es el internet, cosas que no tienen sentido para el motivo de consulta, que generalmente es algo muy notable. Sin embargo, siempre en la integralidad hay otros aspectos que conviene, y no solo conviene, sino es necesario preguntar, y aclara también muchas dudas que han tenido mis pacientes en relación a esto, sobre todo los nuevos. Pues, el doctor Gil y ustedes que ya saben que han dedicado tiempo a educar a sus pacientes en la consulta, hablando de esto que estamos hablando aquí, pues ya los que tienen experiencia, pues dicen, bueno, pues ya así es, ¿no? Siempre me pregunta de mi estado de ánimo, aunque yo venga por la diarrea, pero, o por las cosas crónicas que están tratando, ¿no? Entonces, los que aún están preguntándose eso como pacientes que tienen poco tiempo tratándose con homeopatía, pues esta es parte de la explicación, ¿no? De la integralidad que nos individualiza y que pues también nos obliga a buscar un medicamento más adecuado para ustedes. No solo el medicamento, también Gil habla de la higiene que tenemos que abordar nosotros como médicos para ayudar a la naturaleza, a la restitución de nuestra salud. Mira, otro tema que tiene que ver mucho con esto es el hecho de la investigación. Esto va para nuestros compañeros médicos que me han preguntado y que han hecho sus cosas por su cuenta sin consultarme. Un médico eh, tratando a su hijo, médico alópata, investigador, se dio cuenta que con un medicamento su hijo restituyó su salud. Entonces él dijo, este medicamento curó, pónganse, no es el diagnóstico exacto, es una neumonía. Entonces, este sirve para neumonía. Entonces, armó un protocolo en un hospital y juntó a 100 niños con neumonía, bien diagnosticada alopáticamente, con estudios de imagen, laboratorios, clínica, todo eso, ¿no? Todos estos 100 niños tienen neumonía. Vamos a probar este medicamento pues, que curó la neumonía, a ver si funciona. Y bajo esa premisa, valorar si la homeopatía como tal en general funciona o no funciona. Si tanto porcentaje de los pacientes, del grupo de la población de pacientes a tratar mejora, entonces la homeopatía sí funciona. Ya después me platicó eso y me dijo, no, pues la homeopatía no funciona, seguramente fue una coincidencia, un milagro o algo que pasó con mi hijo, pero no funcionó, porque pues el grupo en el medicamento que era para la neumonía, a la mayoría no le hizo un beneficio, ¿no? Entonces, pues ahí ese tipo de planteamientos son también los que he querido destacar en relación a la individualidad, porque aunque a veces no son investigadores, los pacientes lo piensan así, ¿no? No sé qué opinas, doctora Linet, qué opinas, doctor Sí, Gil, de esta pues situación. Yo sé que obviamente estamos hablando a un nivel que es para pacientes, ¿eh? Entre médicos sí, podemos, en más homeópatas podemos, pues, obviamente hacerlo evidente, ¿no? Pero tenemos que hablarlo así, aquí. Ujú. sí, yo, bueno, tengo una anécdota un poco parecida. Me va a matar el doctor Gil con esto, Hizo porque su cuando yo protocolo, ¿eh? era, porque era mi maestro, Ajá. y justo Hizo su ensayo cuando, clínico. sí, 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 y justo cuando yo entré a la especialidad en homeopatía, yo iba mucho con esta idea. Cuando yo estaba estudiando en la universidad a nivel licenciatura, pues obviamente cuando rotamos en otros hospitales y así siempre nos atacaban porque nosotros éramos de la Nacional de Medicina y Homeopatía y nos decían Hogwarts, hechiceros, bla, 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 bla. Y nos decían que la homeopatía no funcionaba. Entonces, yo para hacer mi tesis para graduarme de la licenciatura, hice mi tesis con este principio homeopático de la individualidad de la homeopatía explicada inmunológicamente. Obviamente, ahorita el doctor Gil me va a decir que lo veía, y sí, lo veía en ese momento muy materialista porque yo así lo quería explicar. Y cuando entré a la especialidad, yo iba todavía con esa idea de explicarlo. O sea, esto se los cuento porque, pues, como chismecito. Pero entonces, yo cómo quería explicar la individualidad.
que la individualidad a través de la inmunología y a través del HLA. El HLA, como recordemos, es lo del sistema inmunológico, que es todos tenemos esas mismas proteínas, pero que reaccionan en diferentes estímulos. Y que obviamente el HLA tiene muchos polimorfismos. ¿Qué quiere decir? Que tiene muchas formas. En cada individuo tenía muchas formas y por eso reaccionábamos a diferentes estímulos, como al polvo, al polen, al aire. Por eso los seres humanos éramos tan hipersensibles al medio ambiente. Entonces yo así lo explicaba con mis colegas médicos que no eran homeópatas. Y un día lo traté de explicar así en la escuela de homeopatía y obviamente pues me dijeron sí, pero no, lo estás viendo muy materialista, ¿no? Pero es una parte donde también yo les explicaba a mis compañeros, ¿no? Les digo, a ver, sí, o sea, tú dices que todos somos iguales, pero inmunológicamente, ¿por qué tú reaccionas al polvo y tu hermano no? O sea, si son iguales, ¿no? ¿O por qué tu hermano gemelo? Porque hasta ahí en Inmuno ponen ese ejemplo. Y me acuerdo que cuando presenté mi tesis, puse a gemelos idénticos y les dije, a ver, ¿por qué estos hermanos genéticos, si son completamente iguales, reaccionan a estímulos diferentes? O sea, ustedes me dicen que ahí la homeopatía es falsa? Y les dije, hay un 1% que nos hace diferentes y ese 1% es cómo reaccionamos al medio ambiente. Entonces, yo así lo explicaba y a veces así se los trato de explicar un poquito a mis pacientes, o sea, igual y no así con tanta ciencia, pero cuando llegué a homeopatía, mi primera clase con el doctor Hill, me regañó. No, no es cierto. Me dijo que me faltaba, o sea, que no solamente éramos materia, ¿no? Que hay más, esta fuerza vital de que después ya la estudié más, esta fuerza que está en todas las células y que cuando hay un desequilibrio de esta fuerza es cuando nos enfermamos, pero yo creo que ese es para otro tema. Pero, oye, pero mira, es que no es culpable el doctor amigo del doctor Raúl, ni eres culpable tú de pensarlo. Es decir, somos producto de lo que hemos aprendido. Y nosotros justamente aprendimos antes de ser homeópatas, es decir, no hay un pecado aquí. Antes de ser homeópatas, fuimos excelentes científicos. Es decir, no hay pérdida del asunto. Yo me recuerdo, ahora que tocaste tú este tema, yo me recuerdo hacer prácticas con conejos y evaluar el sistema de histocompatibilidad y cosas muy padres de proteínas y todo. Y después de un tiempo decir, bueno, ¿y el paciente qué onda? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué practico con conejos si yo no voy a ser veterinario? Es decir, ¿por qué la ciencia a lo largo del tiempo, con el paso de los años, nos ha mostrado que lo que quieren es replicar fenómenos naturales y sin embargo, cuando los replican, hablan de ratas, conejos, cobayos, perros, es decir, ¿qué nos ha faltado en la ciencia? Nos ha faltado la vuelta al hombre. No tratamos hámsters, no, tratamos hombres. ¿Qué porcentaje de experimentos surgieron en la medicina moderna utilizando modelos animales? Y luego, ya pasó esa época. Si experimentas en el humano, peor, porque los mismos laboratorios después de un tiempo reconocen que hay afectación por el uso de experimentación en humanos. O sea, estamos colocados en un punto donde la gente sabe que ciencia se emparenta con probar las cosas. Y probar las cosas para la homeopatía no pasa por la materia. Entonces, mi paciente va a saber que yo no estoy estudiando estudios randomizados doble ciego. O sea, no estoy estudiando casos, yo estoy estudiando su caso, su caso. Y ahí es donde el paciente dice, gracias, doctor, o sea, no soy un diabético. Pues no sé de dónde viene la palabreja, seguramente que alguien le dijo que usted es diabético, pero usted es un individuo que tiene una serie de síntomas. No me importa reproducir, no me importa reproducir, y mucho menos si el estudio viene de unas ratas. O sea, le inyectaron a la rata tal cosa para que la producción de insulina, bla, bla, bla. ¿Qué me importa?
ni siquiera sé si el problema de usted se parece al problema de la rata. Lo que sí sé es que usted se empieza a enfermar de un modo muy característico. Es más, fíjense una cosa y con esto termino el comentario. Para mí me resulta muy útil preguntarle, ¿qué le hace sentir eso que usted está padeciendo? Usted me dice que es diabético, es decir, usted me dice, yo soy diabético. ¿Qué le hace sentir ser diabético? Y el paciente se saca mucho de onda. Hay pacientes que sus esposas los delatan, ¿no? Dice, doctor, nunca se ha creído diabético, es decir, se sabe diabético, pero le vale gorro, no se toma su medicina. Y en el fondo yo digo, wow, genial, excelente, qué bueno, porque es menos peligroso el asunto. Le tengo más miedo al que se sabe diabético y se aterra ante su diabetes. Por eso le pregunto, ¿usted qué siente con aquello que padece? Porque, porque entonces ahí estoy entrando a la individualidad del paciente, porque uno de ellos es un terrible negador de su enfermedad. Dice, no quiero ser diabético, no quiero ser diabético, estoy en contra de la diabetes, no me como un gansito, no me como un frutzi, no me... Y el otro dice, ay, me doy permiso. O sea, la vida es esta, doctor. O sea, perdón, pero yo soy diabético, dicen que soy diabético, pero voy a vivir. Si me toca echarme un pastelito de chocolate, me lo echo. Digo, tiene usted toda la razón. O sea, si la vida es vida justamente porque la ejercemos, ¿no? Y se me antoja tal cosa, la hago. Y entonces el paciente, fíjate que con el paso del tiempo se da cuenta que la homeopatía es benévola en eso. Porque después de unos meses o unos años de tratamiento, aquel que se consideraba gran enfermo se considera alguien sano que puede darse el lujo de hacer cosas que antes no hacía cuando le habían dicho que era enfermo. Lograr ese cambio es otro de los cambios grandes de la homeopatía. Hacer que el hombre deje de pensar en su enfermedad como enfermedad. Se siente más libre. Fíjate que yo me acuerdo de mi paciente aquel que murió, que se fue a Machu Picchu. Creo que les conté a mis alumnos o le conté a Raúl, no me acuerdo, pero me fue a visitar, profesor universitario, y me dice, doctor, tengo un cáncer terminal, aquí está todo. Usted me ha tratado con homeopatía, me he sentido bien, tengo fuerza, tengo energía, te quiero decir que me voy a Machu Picchu con una novia que además era 20 años menor que él. Entonces, se fueron a Machu Picchu, la pasaron genial, regresó y murió 3 meses después o una cosa así. Hasta para morir, el paciente tiene una individualidad, hasta para morir, porque no todos los que padecen cáncer terminan igual, y eso lo sabemos. Entonces, en este ejemplo que yo les pongo, les quiero decir que tenemos tanta individualidad que en nuestros antojos se manifiesta, en nuestras apetencias, en nuestros deseos, en nuestra forma de querer, en cómo quiero que me chiqueen y a veces me enoja que me chiqueen, no me chiquees. O sea, y el otro dice, chiqueame, por favor, trátame bonito, apapáchame. Y también cuando vamos a morir, morimos de maneras distintas. Unos aterrados, enojados, y otros dicen, no es la voluntad de Dios, y hacen una oración y mueren bellamente, ¿no? Entonces, fíjate o fíjense lo hermoso que nos da la homeopatía, conocer la particularidad de vida, la particularidad de ejecución de vida e incluso la particularidad de muerte. Lo estudiamos de un modo muy distinto. Eso solo lo puede dar la homeopatía. Sí, 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 o sea, por eso era como iniciábamos, que la empatía es lo maravilloso, o sea, que es el único que, que toma en cuenta al individuo, o sea, que es medicina personalizada. De hecho, hasta mi eslogan de mi consultorio es medicina hecha para ti, porque en base a eso, de que nunca les voy a dar o su diagnóstico y su tratamiento es individualizado, o sea, la consulta es individualizada en todos los Ahora, aspectos. ahora yo te pregunto, haciéndole un poco como al abogado del diablo, me decía también otros compañeros pediatras, bueno, los alópatas siempre tienen dudas, ¿no? Y me dicen, pero bueno, también mi medicina es individualizada. El niño pesa tantos kilos, entonces pues yo calculo a ese niño sus miligramos del medicamento, le calculo su solución individualizada, también calculé con base a la temperatura y también calculé, de hecho dicen que va a ser una medicina molecular en el futuro, ¿no? Ujú. Altamente individualizada en el sentido proteínico y molecular. Entonces,
ese era como el tipo de argumentos que me presentaban de que también hay otras medicinas que individualizan al paciente, ¿no? Y dicen, bueno, pues era un comentario que también he escuchado de los compañeros. Pues Sí, pero mira, esa individualidad es una individualidad materialista. O sea, por supuesto, la medicina del futuro se plantea el hecho de modificar molecularmente al hombre. Y la gran pregunta es, ¿qué va a ocurrir si modifico tanto al hombre que lo hago terriblemente sano? A ver, es un tema muy interesante, da para mucho, porque si el hombre no enferma, no se da cuenta que vive. ¿Te das cuenta? A veces el dolor es el que me hace notar que algo pasa en mi vida. ujú, Incluso las pérdidas, ¿no es cierto? Se te muere tu gato y es ahí donde te das cuenta que lo amabas de una manera que nunca habías amado una mascota. Es decir, la enfermedad está ahí para mostrarnos que existimos. Imagínate el caso que efectivamente el paciente se clava con esta idea de que molecularmente después puedes modificarlo todo. ¿A qué vamos? ¿A que seamos unos tipos invencibles, inmortales? Es decir, la gran pregunta de la ciencia, ¿no? Echas a rodar una gran rueda, pero después no sabes cómo la vas a detener. O una gran bola de nieve, o empieza pequeña y va girando y se va a hacer una gran bola. El problema no es echarla a andar, el problema después es detenerla. Con la homeopatía no nos pasa eso, porque con la homeopatía respetamos la enfermedad tal como lleva en su proceso de evolución. Si una enfermedad es tan profunda que yo ya no puedo hacer nada como médico, respeto que no puedo hacer nada como médico, porque el cuadro de mi paciente es nomás para que lo acompañe hacia donde va a ir, que desafortunadamente a veces es hacia el desenlace de vida. Y si eso es lo que conviene al hombre, lo es porque la vida misma es un ciclo que tiene un inicio y tiene un final. Y si respetamos la naturaleza, respetamos ese ciclo de vida. No nos aferramos, ¿no? ¿Qué hacíamos en la alopatía? ¿Te acuerdas? En el internado, o a mí me tocaba en urgencias hacer la reanimación cardiopulmonar y ahí estamos arriba del viejito de 93 años, y uno, dos, tres, cuatro, y el ambú, ¿no? Y entonces, uno, dos, fracturamos, hicimos un gran intento, ¿no? Fracturamos 3 costillas y se nos fue, murió, qué tragedia. No, sí, se fue porque la enfermedad así es, porque la vida así es, ¿no? Entonces, qué padre estas pláticas porque el paciente puede comprender por qué actuamos como actuamos los homeópatas. A veces no somos tan espantadizos, ¿no? En la alopatía luego sí somos espantadizos, ¿no? O sea, si el niño tiene fiebre va a convulsionar, ¿no es cierto? Los pediatras llegan o sea, llegan a manejarlo. Usted controle la fiebre porque si no el niño convulsiona. Yo como homeópata, ¿qué digo? Oiga, si convulsiona, entonces había algo de fondo, porque no todo niño que tenga fiebre va a convulsionar. Si convulsiona, entonces hay algo que hay que ir a buscar en ese niño. ujú, Entonces, esto es lo que le tenemos que explicar al paciente, que como cada quien es individual, cada quien va a responder como tenga que responder, como ujú. su naturaleza tenga que responder. ¿Es complicado? Sí, pero después de unos meses el paciente lo entiende. Y también perdemos pacientes, ¿eh? Luego ya no vuelven porque querían que se le quitara en 3 días y dicen, no funcionó. Pero los que saben y los que entienden, los que te permites tú explicarles y ellos darte tiempo para que les expliques, lo captan perfectamente. Y son los pacientes que se nos quedan, ¿no? Toda la vida. Así es, así es. Entonces, pues sí, sí, respondiste nuestras dudas en relación a los planteamientos que te hicimos de la investigación y pues obviamente de ahí abres un tema muy amplio, ¿no? O sea, puedes tomar caminos de explicación para muchos ejemplos. Por ejemplo, ahorita estabas hablando de la fiebre, que va a ser un tema también para a ampliar aquí después, porque es muy útil para los pacientes saber qué hacer y también tratar de entender qué es lo que pasa que todo se resume a la ayuda que nosotros le damos a la naturaleza, ¿no? Entonces, Sí, en ese tema, pero bueno, en otros también, en lo general con la homeopatía así es, ¿no? Y en la investigación también vale destacar
para nuestros compañeros médicos que nos escuchan y que se aproximan un poco, que el método de investigación en homeopatía pues es muy propio de la ciencia homeopática. Es difícil aplicar protocolos, no puedo decir propiamente alopáticos, sino estadísticos de forma general para homeopatía si no tomamos en cuenta no solo este principio de la individualidad, sino también otros principios que existen y que nosotros sí tomamos en cuenta, como en realidad son todos los que tomamos en cuenta para una investigación homeopática, ¿no? Los 8 principios, que después vamos a ir abordando cada uno, pero estamos tratando de explicar por qué, de una forma comprensible para ustedes, el motivo de estas diferencias en nuestras investigaciones y que a nuestro modo de ver, pues dan mucha validez cuando están bien planteadas, ¿no? Cuando están bien diseñados los protocolos. Y también explicamos por qué es el motivo de que algunas investigaciones que están mal planteadas, pues dan resultados no satisfactorios para ellos mismos, ¿no? Entonces nosotros sí tenemos la explicación, pero vale la pena que ustedes estén conscientes de eso. Sí, sí, Linet, sí. Ay, aquí perdón. vamos a pasar a las preguntas de los pacientes, ¿verdad? Ujú. Sí, sí, sí. Algo que quería comentar es que igual en la investigación en homeopatía, como usted dijo, es algo muy diferente. También cómo hacemos la producción de los medicamentos también es muy diferente. Igual y también da para otra charla de la experimentación en homeopatía y la producción de los medicamentos, porque también de ahí salen más preguntas de los pacientes, porque de nuestra propia experimentación, de los estándares que se tienen en homeopatía, de ahí salen los medicamentos. Entonces sí sería una otra para otra charla. Bueno, muchos temas, ¿no? Bueno, Sí, entonces aquí tengo el chat porque me parece que no lo tienes a la mano, ¿verdad, Linet? no, Aquí voy no, doctor. mencionando. María Monterroso desde Argentina dice aquí una ferviente paciente de la homeopatía desde muy pequeña cuando la homeopatía curó mi fiebre reumática. No. Testimonios. La misma paciente, María Monterroso, dice, en mi caso también la homeopatía entró a mi familia a partir de mi curación y tanto yo como mis hermanos, ya todos adultos, tenemos buena salud. Es una Em, familia homeopática. sí. Bueno, también comenta que muchas veces las personas confunden y piden al homeópata algo para prevenir, entre comillas, la gripa, el dengue o lo que sea, porque no está difundido que cada quien en las llamadas enfermedades se manifiesta de una forma distinta. Bueno, eso también lo vamos Sí, a ir aclarando porque es otro tema, ¿no? Que involucra al genio epidémico cuando se trata de ese tipo de enfermedades masivas o epidemias, ¿no? Que es diferente a tratar de prevenir una enfermedad que no es de ese tipo, que ya ahí entra, pues, el abordaje como tal, la terapéutica homeopática. El doctor Pablo Espinosa dice la personalidad de cada individuo, aunque sean gemelos genéticamente análogos, como bien comentó la doctora, marca sus síntomas individuales. Entonces, es una observación. Y el doctor Miguel Maldonado me parece que es alumno, ¿verdad? Ustedes lo conocen. sí, de quinto semestre, el Lo doctor. semestre dice saludos y bendiciones a todos, grandes maestros. El doctor Alfonso de Puebla, Ah, Alfonso mi Hernández, compañero de maestría, saludos. así. Qué buen tema, excelentes médicos, muchas felicidades en su día. Hoy es Día del Médico, Ay, felicidades. sí, es cierto. Muchas felicidades, doctores. Muchas gracias por El doctor Benjamín apoyar López también este Díaz, proyecto. pediatra y homeópata de aquí de Oaxaca, pediatra, infectólogo y homeópata aquí de Oaxaca. Mariana Sánchez Carballo también dice que cada paciente hace su enfermedad según su naturaleza. Eso es muy interesante porque es un abordaje muy claro de lo que es la individualidad, ¿no? Que habla del interior que mencionaba el doctor Gilberto, que nuestro interior es el que se manifiesta en la enfermedad. Eh, y que obviamente se manifiesta dependiendo de nuestra naturaleza interior, aunque tenga un origen aparentemente igual a otro, ¿no? Menciona el doctor Pablo también que la discrepancia con los estudios científicos se da porque estamos trabajando con principios diferentes, que es lo que comentamos, ¿no? Los experimentos con drogas y remedios diversos son diseñados sobre diferentes principios. No es lo mismo diseñar un experimento de cómo reacciona el cuerpo sobre principios de similares, contrarios, iguales, análogos, etc. Una paciente, Guadalupe García Salmerón, paciente mía, nos felicita a todos y que le ayudamos a mejorar la calidad de vida en todos sus aspectos, que le da gusto escucharnos, que qué bueno que los educamos.
para también saber expresarse sin etiquetarlos, dice, y que los ayudemos a comprender que no se deben de apropiar de un diagnóstico o de un posible diagnóstico, como lo que comentaba Gilberto, ¿no? Que el paciente se sabe o no se sabe enfermo de alguna situación. Dice, fíjense las palabras de la paciente, porque aquí está en público, no lo pueden ver después. Entiendo que no debo encariñarme con la enfermedad, sino manifestar los síntomas actuales porque es posible que ese diagnóstico ya no exista en mí. Y ya nos da gracias por el tiempo, por educarlos y por la entrega. Muy interesante el comentario, ¿no? Sí, El doctor Raúl Morales López dice, excelente tema, felicitaciones a los médicos. Muy interesante tema. Andrea Serrano, paciente mía. No, es la doctora Andrea, ¿verdad? Felicita al doctor Gilberto, a la doctora Rocío, a la doctora Rocío. Saludos desde Puebla. La doctora Susana Martínez también dice que cuando el paciente comprende la individualidad, valora mucho el tratamiento homeopático y no lo deja por nada. Rebeca Cruz dice que feliz día a todos, en especial a la doctora Rocío, la cual tiene poco de ser su paciente, pero que ha notado cambios desde que la ha atendido con ella y que gracias por su atención y calidez desde Sonora. Entonces, son los comentarios, parece que preguntas como tal no se expresaron, pero pues si alguien tenemos unos minutitos antes de que cerremos el tema, ¿no? Entonces, pues ya para ir cerrando el tema, pues esto de la individualidad no solo se expresa en la enfermedad. Creo que es más claro ahí, pero los doctores y los pacientes hicieron hincapié en que lo notamos en muchos aspectos de la vida misma, ¿no? No solo en el ser humano, que es lo que nos interesa, sino hasta en las mismas cosas, ¿no? Dicen que no hay dos cosas exactamente iguales, o sea, que los idénticos puros no existen, ¿no? Hay minuciosidades que hacen diferencias y que, mejor dicho, hablamos de grados de similitud, ¿no? De que qué tanto se parece una cosa a la otra, hasta ser una semejanza máxima sin ser un idéntico. Entonces, esos, esas cuestiones son en las que el homeópata pone la atención y explica mucho de nuestros interrogatorios largos o profundos, ¿no? Pues no sé si quieran comentar algo más, doctores, en lo que terminamos de esperar pues, preguntas de los pacientes. pues yo les doy las gracias a todos los pacientes. Muchas gracias, Rebeca, por tus comentarios. Y pues sí, como lo decimos, ¿no? Aquí yo creo que nace toda la homeopatía, o es un principio, un pilar de la homeopatía, que cada paciente es único y por eso es tan especial. Soy muy romanticista. Entonces, es único y especial para nosotros. No podemos siempre guiarnos por el diagnóstico y dar el mismo medicamento. Entonces, yo creo que esto es muy importante, explicárselo a los pacientes para que ellos entiendan nuestra labor. Y como dijo la doctora Susi, cuando entienden este valor, entienden el poder medicinal de la homeopatía. Doctor Gil, ¿alguna conclusión? Digo, explicaste muy bien tu, tu posición en este tema que pues siempre se va obviamente a lo filosófico y a lo que es, pues lo que destaca en ese aspecto, ¿no? Sí, bueno, mi conclusión es, además de ser médicos, tenemos que aprender a ser pacientes, ¿no? Es decir, a veces nos toca estar del otro lado. Yo me pongo en la posición de quien nos ve como paciente y entiendo a veces su desesperanza o cuando quieren que las cosas sean rápidas o cuando quieren que prioricemos un síntoma sobre otro. Me pongo en su lugar y entiendo. Pero es importante que al ponernos nosotros en el lugar del paciente también comprendamos que somos no solo este cuerpo, ¿no? Parece que habitamos más bien el cuerpo, ¿no? Nos dieron este cuerpo y a veces nos cansa, nos fatiga, nos duele. Pues la realidad es que somos algo más, ¿no? Tendemos a algo más. Algunos pacientes son religiosos, otros no lo son, algunos creen en el espíritu, otros no creen, pero a fin de cuentas todos entienden que a veces hasta un gesto emocional nos mueve la vida, nos cambia. Ser conscientes de que somos ese movimiento de vida, insensible a veces para los sentidos, es el principio de todo. Para que yo pueda ser un buen paciente médico homeopático, necesito entender que no soy solo este cuerpo.
Me encanta cuando el paciente puede comprender que solo habita el cuerpo, ¿no? Es como su receptáculo, es como su cascarón, pero dentro de él se ejecutan mil cosas que son más importantes que el cuerpo. Cada quien le puede poner nombre que quiera, ¿no? Pero fuerza vital, energía de vida, lo que quieras. Y cuando comprendes eso, comprendes que también tienes fines de vida, ¿no? Que precisamente se deben cumplir. Ser un buen esposo, buen padre, buen amigo. Esa sería mi conclusión. Estamos llamados a eso, a ser mejores personas, a ser mejores seres humanos, a que la naturaleza la respetemos, a que vivamos pues el tiempo que nos toque vivir de la mejor manera. Gracias a Ahora, ustedes por preguntarme y no, gracias perdón, por ahí escucharme. te interrumpo solo porque te hago una pregunta que muchos pacientes y compañeros me han hecho. ¿Le corresponde al médico homeópata hablar y procurar eso que estás diciendo? El- la vida misma del paciente fuera de lo que ellos llaman salud limitada a lo material, ¿no? Dicen, aquí el paciente viene porque le duele la panza y tú le estás hablando de que sea buen esposo, de que vaya a la iglesia o de que, bueno, eso estoy exagerando el punto, y de que se porte bien y de que se cuide y no insulte a sus semejantes y oiga, traigo dolor de panza, bueno. Es crónico, estamos hablando de algo crónico, obviamente, ¿no? Y tengo un grano y la uña de mi pie tiene hongo y usted me habla de que con mi Ir a misa. pareja. No, La bueno, pregunta pero que yo, me hacen pero, es, doctor, ¿se escucha usted un poco extralimitado en su función de Ujú. diagnosticarme, prescribirme y mandarme a surtir la receta inmediatamente y curarme, ¿no? estás fungiendo tú de abogado del diablo, está muy bien. Mira, lo que pasa es que no estoy haciendo una invitación a que el médico haga esto, a que le explique esto al paciente. Ahorita lo estoy explicando porque el paciente nos está escuchando. Es decir, al paciente mismo que viene con el dolor, yo le doy su medicamento y que esté usted muy bien, seguro va a mejorar, qué sé yo. Yo te estoy contando más bien que el objetivo primordial del hombre es vivir, ¿no? Cuando siente que no está viviendo, acude al médico. Y yo como médico me entrenaron a quitar y a identificar sus enfermedades. Mm. Pero él es mi semejante. Y lo que yo le deseo a un semejante es que viva bien, que ejecute su vida bien, que esplenda bien. Me toca como médico, por supuesto, pues hasta los alópatas lo hacen. Uno que otro alópata sí te da sugerencias de vida, ¿no es cierto? Son hasta paternalistas. Hay aquellos que hasta le dicen madrecita a la señora porque ya la ven grande y le dicen madrecita. Es decir, somos paternalistas naturalmente los médicos. Pero no, yo no voy a andarle explicando al paciente en cada consulta porque viene con dolor y le digo, viva usted bien. No, no, no. Yo lo tengo en la mente y sí me toca que ese paciente que me viene a ver viva lo mejor que tenga que vivir en su vida. Eso me toca. No me toca decírselo, pero como ahorita nos está escuchando el paciente, sí quiero que sepa que cuando me visita, cuando doy el glóbulo, cuando doy las gotitas o lo que le vaya yo a dar, lo que espero es que sea un hombre sano, que vuelva a la salud, que se restituya a la salud. Claro, me refiero a que me interesa en el fondo que el paciente, al fin y al cabo, lo que yo hago le sirva para vivir bien, para Sí. lograr sus fines, ¿no? Sus altos fines. O que Ujú. identifique también qué es lo que está haciendo mal, ¿no, doctor? Porque a veces es donde también podemos abordarlo. ¿Qué es lo que está haciendo mal y qué es lo que le está causando esa enfermedad? Para que también lo rectifique y viva lo mejor posible. Y Bueno, además, ¿qué está haciendo mal individualmente? Ujú. Sí, Porque si nos metemos a bien y mal, nos metemos a ya juicios es, morales. sí, ya esa es otra. Parece una ética, una moralidad, no. O sea, yo lo que quiero es que viva bien conforme a su propia naturaleza, que viva Ujú. como tiene que vivir ese individuo, ese en particular. Sí. Gracias, qué amables, fue una gran charla y si no hay preguntas, pues vámonos a descansar, son 9:13. sí, estoy aquí revisando si ya no hay ninguna otra pregunta. De hecho, no, solo son agradecimientos. Carmen Castillo dice mil gracias por compartirnos.
ajá, que pues que tenía falta de conocimiento ante la medicina homeopática, pero que felicidades y mil gracias. Laura San Pedro, muchas gracias y excelente eran los comentarios que faltaba. Luisa García dice, estimado doctora, felicidades a todos. Y bueno, entonces muchas gracias por acompañarnos, doctora Rocío. ¿Quiere cerrar el tema? Porque pues finalmente tú eres la presidenta de Amigos de la No, Homeopatía y agradecer al doctor Gil. no, pues al contrario, muchas gracias al doctor Raúl, al doctor Gil, por apoyarnos, por apoyar este proyecto que poco a poco vaya en marcha y que pues quería abordar este tema de la individualidad para que, como los comentarios decían, para aclarar muchas dudas y que el paciente, cuando les decimos es que es único, en verdad es porque lo estudiamos único. Les vuelvo a hacer la invitación para que se unan a nuestras redes sociales y que se unan al proyecto de Amigos de la Homeopatía porque vamos a seguir haciendo estas charlas, vamos a seguir invitando al doctor Gil, a diversos médicos, para que los temas que ustedes quieran nos los dejen en los comentarios. Y pues eso sería todo por mi parte, doctor Raúl. ¿Qué más nos gustaría decir? No, nada más eso que participen en redes, se inscriban en el formato que tienes de Amigos de la Homeopatía para llevar una lista de control y pues nada más agradecer al doctor Gilberto y pues que seguimos en contacto. Sí, y feliz día del médico, doctores. Feliz Muchas Día del gracias. Médico a los Les médicos, quiero gracias. presumir a los pacientes que ellos fueron mis maestros, entonces, muchas gracias. Y estamos tanto en Facebook, Instagram y YouTube. Así nos buscan amigos de la homeopatía. Buenas noches a todos, Muchas gracias. que Buenas noches, descansen, hasta doctores. luego. Hasta luego.